Buenas tardes a todos. Gracias por su participación en este conversatorio patrocinado por Novo Nordisk. Este es un conversatorio sobre opciones terapéuticas en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Tendremos dos revisiones de caso. Nos acompaña el doctor Carlos Yepes, quien es especialista en medicina interna y endocrinología, magíster en epidemiología clínica, profesor en el Hospital Universitario San Ignacio y en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Cortés y la doctora Catalina López, quienes son residentes de Medicina Familiar de la Universidad El Bosque. Las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del conversatorio, agradecemos las anoten en el chat y al final abriremos un espacio para resolverlas. Una vez más, bienvenidos y cedo la palabra a la doctora Catalina López. Muchísimas gracias, doctora Mejía. ¿Puedes cambiar, por favor, la diapositiva? Bueno, doctor Yepes, ¿cómo está? Mire, le traemos el primer caso clínico. Ella es doña Josefina, tiene 65 años, tiene un antecedente de hipertensión y dislipidemia hace 15 años y hace 12 años la diagnosticaron con diabetes mellitus tipo 2. Ella actualmente está con metformina 1.7 gramos día, losartán 50 miligramos cada 24 horas, rosuvastatina 20 miligramos cada 24 horas, linagliptina 5 miligramos cada 24 horas y tiene glargina 70 unidades en la noche. Le queríamos comentar que ella hace 5 años inicia pues con insulinas, inició con NPH, 0.2 unidades kilo, y se le fue cambiando a glargina, se le tituló hasta la dosis actual que es 1.07 unidades kilogramo. En ella nos llama la atención, como ustedes se pueden dar cuenta, la glicosilada está en 10.5 y hace unas, pues nos trae las glucometrías que está haciendo unas hipoglicemias. Entonces las glucometrías que pueden ver en pantalla antes del desayuno son 65, 201, 180, 70, 190, 60 y 195. Con ella, cuando inicia insulina, pues aumenta 8 kilogramos. Ella actualmente su índice de masa corporal le da para sobrepeso. Nosotros quisimos traerle este caso clínico, doctor, porque siendo médicos de atención primaria, lo vemos todos los días y pues en nuestra atención es muy prevalente. Y por ello tenemos las siguientes preguntas. Muy bien. Entonces, queríamos empezar con esta, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipoglicemia y cuál es la importancia de la variabilidad glucémica? Muy bien, yo creo que en diabetes existe una gran cantidad de herramientas, muchas de ellas novedosas. Eso hace que incluso mantenerse actualizado en solo diabetes tipo 2 pues sea también un reto. Eh, una de las cosas más importantes que podemos reconocer recientemente es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen también riesgo de hipoglicemia. Efectivamente, los pacientes diabéticos tipo 1 tienen más riesgo, pero los diabéticos tipo 2 que están insulinizados o que usan sulfonilurias, pues tienen este riesgo de hipoglicemia. Hay diversos, digamos, diversas metas en el paciente diabético. Digamos que lo primero que uno por escuela puede ver o porque así nos han enseñado cuando llega un paciente diabético es a mirar la hemoglobina glicosilada y esta hemoglobina glicosilada de esta paciente estaba en 10%. Entonces nos llama la atención acá que a pesar de que tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, que nos habla de un promedio de glucosa alto, la paciente presente hipoglicemias. En este sentido, yo digamos que lo que muestra la evidencia recientemente tiene que ver con dos aspectos importantes. Primero, que los eventos de hipoglicemia se asocian en varios estudios observacionales y en algunos estudios clínicos también. La hipoglicemia grave se asocia a mortalidad. Una vez un paciente ha hecho una hipoglicemia grave, el riesgo de mortalidad aumenta y este riesgo
se aumenta no solo en los próximos días y meses, sino que este riesgo permanece aumentado hasta un año. Entonces, es muy importante en un paciente que usa insulina tratar de identificar si está haciendo hipoglicemias, la gravedad de las mismas. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos empezar por ahí. Es una paciente, perdón, que tiene hemoglobina glicosilada muy alta, que adicionalmente, y podría parecer paradójico, tiene eventos de hipoglicemia sintomática. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué alguien que tiene un promedio de glucosa alto tiene hipoglicemia? Lo primero que habría que decir, y este es el segundo punto importante de la evidencia reciente, es que el riesgo de hipoglicemia no depende solo del promedio de glucosa, sino también depende de algo que ustedes bien ponen en la pregunta, se llama variabilidad glicémica, y es esas fluctuaciones que puede tener el paciente. No importa que el paciente tenga un promedio, como en este caso, de 250 o 300 miligramos por decilitro, si este paciente tiene una variabilidad muy alta de 100 miligramos por decilitro o más de desviación estándar, pues va a tener este riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué esta paciente varía mucho? Podría ser otra pregunta, pero antes de ir a esa otra pregunta, para no dejar suelta, digamos, la primera pregunta, porque es muy importante, hay que pensar por qué este paciente está variando tanto. ¿Por qué este paciente está variando tanto? La única explicación posible para que un paciente con hemoglobina glicosilada de 10 esté haciendo hipoglicemias es que tenga una gran variabilidad glicémica. ¿Y cuáles son las causas de esa? Digamos que el principal factor de riesgo para hipoglicemia aquí es tener una alta variabilidad. O sea, de golpe esta paciente tiene 300, 250 y luego en la mañana siguiente tiene 50, 60. Entonces, lo que podríamos intuir en esta paciente es que, por un lado, seguramente tiene un muy mal control postprandial. Si vemos, pues tiene insulina basal, que es muy efectiva para controlar la glicemia en ayunas, pero seguramente tiene un muy mal control postprandial. Y a pesar de que tiene medicamentos orales, seguramente no alcanza a controlar estos niveles postprandiales. Y ocurre algo importante cuando un paciente tiene solo insulina basal, y es que si el paciente, voy a poner este ejemplo a ver si me siguen, se acuesta con 300 de glicemia y al otro día amanece en 220, 250, ese paciente, si ven, disminuyó la dosis. Si hacemos una resta entre la glicemia con la que se acostó contra la glicemia con la que amaneció, hay una disminución. O sea, la glucosa en ayunas ha mejorado, no está en metas, pero ha mejorado con relación a cómo se acostó. Tiene seguramente un muy mal control postprandial, pero amaneció un poco mejor. Pero siempre se nos ha enseñado que hay que titular la insulina según la glicemia de ayunas, la glucometría de ayunas. Entonces, si uno ve de forma aislada la glicemia en ayunas, pues el paciente está amaneciendo en 200, muy alto. Entonces, seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo la dosis de insulina, y esto puede generar que en algún momento que ella no coma, que se acueste un poco más baja, 180, 160, y se aplique la misma dosis de insulina basal, que en este caso es bastante alta, 70 unidades, pues pueda hacer hipoglicemias en la madrugada. Entonces, digamos que esta paciente seguramente tiene mucha variabilidad, seguramente mucha variabilidad entre la glucosa postprandial y la de ayunas, pero estas hipoglicemias están explicadas porque está sobredosificada la insulina basal, y cuando se acuesta un poco menos alta, porque come menos, porque hace actividad física, etcétera, seguramente hace esas hipoglicemias en la madrugada. Entonces, sí, la variabilidad glicémica es una forma de pensar qué tanto está fluctuando esta paciente, y aquí es claro que hay una paciente con un promedio muy alto que seguramente está fluctuando también mucho y por eso hace hipoglicemias. Muchas gracias, doctor. ¿Le tenemos otra pregunta? Claro que sí. Siguiente. Muchas gracias. Porque, bueno,
Aunque creo que usted ya la contestó, entonces, siguiente Sí. pregunta, por favor, doctora Ujú. Mejía. Bueno, en ella, o sea, se le inició NPH, o sea, nosotros podríamos decir que estuvo bien iniciarle NPH y cuándo en ella considerar empezar o inducirle el análogo de insulina, doctor. Sí, esta es una buena pregunta y yo creo que aquí podemos seguir hablando de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre NPH y glargina y más recientemente análogos de segunda generación como insulina O300 o de Gludec no es tanto la potencia en el control glicémico, sino tiene que ver con menor riesgo de hipoglicemia. Digamos que una de las fuentes de variabilidad puede ser como la farmacocinética de las insulinas, qué tanto varía de día a día la absorción o dentro de las 24 horas la absorción. Eso es como una fuente de muchas para la variabilidad glicémica. Y lo que sabemos es que NPH es una insulina bastante variable, pero en la medida en que esta paciente ya se pasó de NPH a insulina glargina, tenemos que buscar otras causas de variabilidad y otras explicaciones a la hipoglicemia. Entonces, definitivamente, por lo menos aquí en Colombia, casi siempre usamos un análogo de primera generación para insulinizar y no usamos casi NPH. Entre otras cosas, tiene que ver con que en Colombia el precio de la insulina glargina está regulado y que de todas maneras hay un salto muy importante en el uso de dispositivos de tipo lapiceros cuando usamos un análogo y no jeringas. Una de las cosas que pasa con NPH es que hay que reconstituirla, o sea, la insulina viene cristalizada y hay que eh, agitar el vial hasta reconstituir de forma homogénea esa solución. Entonces el paciente no solamente tiene que tomarse el tiempo de reconstituir, usar una jeringa, porque pues la NPH no se usa usualmente con lapiceros, aunque existen, pero no son fácilmente eh, eh, digamos, encontrados en el mercado, ni nuestros seguros dan NPH en viales para lapicero. Entonces, el vial que da es, en cartuchos digo, si no queda un vial para jeringas. El paciente tiene que ver bien, tiene que usar insulina, jeringas especiales para insulina que no tengan espacio muerto, tiene que utilizar en este caso la insulina de manera medirla de manera visual, no tiene una guía auditiva como si lo tienen los lapiceros. Y esto, más allá de la farmacocinética y la farmacodinámica, hizo que la insulinización fuera mucho más fácil desde que tuvimos la posibilidad de usar lapiceros de insulina. Hay algún estudio incluso colombiano que muestra que los errores son menos frecuentes cuando usamos un lapicero de insulina. Entonces, ciertamente la farmacocinética de la NPH eh, es más variable, no nos dura las 24 horas y eso nos podría generar más riesgo de hipoglicemia. Pero no necesariamente es el único factor que genera hipoglicemia, sino que aquí habría que mirar, pues, la paciente ya está con glargina y ya sigue haciendo hipoglicemia. El problema es de insulina, el problema es que tenemos que cambiar de análogo de primera generación a un análogo de segunda generación, pues en principio habría que evaluar otro problema, que no sé si lo vas a preguntar más adelante, pero el otro problema tiene que ver con la dosis de insulina glargina que se está utilizando. Entonces, usar NPH no lo hacemos, yo personalmente no lo hago mucho, sé que mis colegas tampoco lo hacemos mucho. En Colombia, en la medida en que el precio del análogo está regulado, a veces empezamos con insulina análoga de primera generación, pero aquí hay que tener en cuenta, primero, que aún usando una insulina segura para hipoglicemia, el paciente puede tener hipoglicemia, ya sea porque se le aplica de manera intramuscular, mide mal las dosis, tiene mal control postprandial y el paciente termina sobretitulando la insulina basal. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Siguiente, doctora Mejía. Ah, bueno, también íbamos por ahí también, doctor. ¿Cómo se titula y hasta cuándo se puede titular y si se considera que es necesario cambiarle terapia?
Perfecto. Yo creo que este es el principal error de esta paciente. Digamos que no estamos titulando de forma adecuada, podría ser porque está con una dosis muy alta. ¿Qué significa esto? Pues que uno empieza, en un paciente que está con medicamentos orales, uno empieza con una dosis de 10 unidades de insulina o 0,2 unidades por kilogramo de peso, dicen, eso lo dicen la mayoría de guías o de consensos, y uno va titulando. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando empezamos a usar insulina, uno de los procesos importantísimos es la titulación, porque esa dosis de 10 unidades o de 0,2 unidades por kilogramo de peso puede ser suficiente en una minoría de los pacientes. La gran mayoría va a necesitar titular la dosis de insulina hasta que amanezca bien. Digamos que lo ideal sería titular hasta que el paciente no tenga más de 0,5 unidades por kilogramo de peso. Yo no me acuerdo si tenemos el dato de esta paciente, de cuánto era el peso, no lo tengo muy claro, pero en principio si esta paciente pesara unos 60 kilos, por ejemplo, tener más de 30 unidades, pues ya nos haría pensar que el problema no se va a resolver solo con basal, sino que necesitamos hacer algo adicional para controlar la postprandial. Así esté amaneciendo por encima de metas. Entonces, una regla sencilla de recordar es, si yo empecé con una dosis bajita y el paciente sigue titulando a una dosis alta, más de 0,5 unidades por kilogramo de peso, es mejor detenerse ahí y cambiar de estrategia y tratar de no utilizar una dosis tan alta porque no nos va a garantizar, como en esta paciente, un buen control glicémico y sí eventualmente nos puede producir hipoglicemia. Sí, señor. Bueno, ella pesa 65 kilogramos, pero pues Ok. vamos a la siguiente pregunta. Siguiente, por favor, doctora Mejía. Bueno, en ella nos llama la atención que tiene mucha insulina. Nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta que esta paciente está pues sobreinsulinizada? Sí, digamos que la respuesta es si tiene más de 0,5 unidades por kilogramo de peso, o sea, 60 serían 32, y en esta paciente si ya pasa de 32 unidades, debemos decir, ojo, ya está, es demasiada basal. Recordemos que la insulina basal está orientada a controlar la glicemia en ayunas, solo de manera secundaria en la medida en que antes de comer esté bien controlada, pues no va a tener tanto descontrol después de las comidas, pero no de manera directa nos va a incidir en el control postprandial. Por eso es importante tener en cuenta que si la paciente ya en este caso tiene más de 33 unidades de insulina basal, deberíamos considerar otra terapia. Recordemos que la titulación usualmente se hace con subiendo 2 unidades si el paciente está por encima de 130 durante 3 días. El paciente debe ir titulando hacia arriba hasta llegar pues a esta dosis de 0,5 unidades por kilogramo de peso. Entonces eso sería una forma. Mirar la dosis que no supere 0,5 unidades por kilogramo de peso. Y la segunda sería tratar de mirar si está haciendo hipoglicemia en la madrugada. Entonces, esta paciente está con 70, o sea que tiene alrededor de 2 unidades por kilogramo de peso de insulina basal, mucho, y además está haciendo hipoglicemia. Por eso podemos decir que está sobreinsulinizada de manera basal. Perfecto, doctor. Siguiente, doctora Mejía. Doctor, acá, ¿cómo podemos intensificar la terapia en este paciente? Pues que identificamos que ya no es suficiente la insulina basal. Muy bien, entonces en este caso yo creo que nos tocaría hacer algo diferente a simplemente subir y subir la dosis de insulina basal, ¿no? Diría, aquí hay diversas estrategias. Esta paciente podría necesitar un esquema más complejo, un esquema basal bolo, que es lo que tradicionalmente se ha recomendado. Se ha dicho que uno podría en este tipo de pacientes empezar insulina prandial, 4 unidades o el 10% de la dosis, que en este caso sería 7 unidades antes de de la comida principal. Algunos dicen que podríamos intentar la insulina prandial antes de la comida principal para no pasar de un esquema sencillo de una sola aplicación a un esquema de 4 aplicaciones al día. En ese caso, yo creo que podríamos
ponerle 7 unidades en la comida principal. Sin embargo, los estudios muestran que este esquema es poco eficiente o poco sostenible en el tiempo. Rápidamente el paciente, si empezamos con una dosis de insulina rápida, dígase insulina análoga tipo Lispro, aspartato, lulicina, usar este tipo de insulinas en una sola comida no nos va a garantizar un control bueno por mucho tiempo. Los pacientes terminan utilizando 3 bolos rápidamente y va a terminar usando 4 pinchazos al día más la insulina en la noche. Por eso es que este esquema cada vez se recomienda menos, se considera más complejo, más difícil de llevar y sobre todo con más riesgo de hipoglicemia si se le compara con esquemas más sencillos de combinación de insulina basal con un análogo de GLP-1. Digamos que la forma de intensificar más potente que tenemos sin usar un esquema basal bolo es combinar una insulina basal con un análogo GLP-1. Yo en este caso, por ejemplo, haría un cálculo nuevamente de máximo 0,5 por kilogramo de peso, o sea, alrededor de 32 unidades de insulina glargina y adicionaría un GLP-1. Ahora bien, habría otra forma de hacerlo y es usar las combinaciones de insulina basal con GLP-1 dentro del mismo dispositivo. Estas combinaciones tienen la gran ayuda o el gran atractivo que son medicamentos muy potentes, si uno los titula muy bien, pero al mismo tiempo tienen menos efectos gastrointestinales si uno inicia el GLP-1 como en el ejemplo anterior, y además reduce al mínimo el riesgo de hipoglicemia, porque uno empieza a titular, ¿no? Con un medicamento que cuando uno sube de 2 unidades en 2 unidades, cuando el paciente amanece 3 días por encima de 130, no está abordando solamente la glicemia basal, sino también la postprandial. Y eso hace que el riesgo de sobreinsulinización no exista, o sea, muy bajo. Yo diría que no existe, porque en la medida en que yo voy titulando la dosis, voy aumentando un medicamento, que es la insulina basal, que me ayuda al control basal en ayunas, pero también aumento el liraglutide, por ejemplo, en esa combinación que viene insulina de glutide más liraglutide, utilizo un GLP-1 que también se va titulando y en la medida en que subo la dosis, el paciente también va mejorando el control postprandial. Y esa sería una alternativa que de todas es la que menos riesgo de hipoglicemia tiene y menos riesgo de síntomas gastrointestinales y pues tiene estudios clínicos comparados contra esquema de intensificación basal bolo en pacientes con hemoglobina glicosilada tan alta como 11%. Entonces, podríamos hacerlo de diversas maneras. Posibilidad número 1, pasar a dejar la basal, bajarle la dosis evidentemente y dejar bolos con cada comida, o segunda opción, ponerle la basal más un GLP-1. En ese caso tendremos que estar pendientes de disminuir muy rápidamente la insulina basal, estar muy pendiente de la hipoglicemia y de los síntomas gastrointestinales asociados al GLP-1. O la tercera, utilizar la combinación, que sería la forma más segura y seguramente también más potente, que tiene estudios de equivalencia, pues de igual potencia que intensificar con un basal bolo. Yo me iría tal vez por esta tercera opción, pero pues claro, no es que las otras estén mal, solamente es que pues tienen más problemas en esta paciente en especial. Hay que estar pendientes de más efectos secundarios. Muchas gracias. Siguiente, doctora Mejía. Bueno, esta creo que no la contestó anteriormente el doctor, que era lo que estábamos hablando. Entonces, nada, doctor, este era el primer caso clínico. Muchísimas gracias por la respuesta. Creo que nos vamos con conceptos muy concretos y les doy la palabra al doctor Cortés, al siguiente caso clínico. Sí, de todas maneras, aquí en esta pregunta que ustedes tenían de esta paciente, hay cositas adicionales que se pueden decir. Una de las cosas es que, nuevamente, no es lo mismo combinar por aparte que combinar dentro del mismo lapicero. Es importante tener en cuenta que este medicamento en Colombia está dentro del PBS, digamos que todas las insulinas, y esta es una combinación de insulina más un GLP-1, pero está presente dentro del plan básico de salud, así que pues no hay que hacer MIPRES ni nada de estas cosas. ¿Cómo viene? Porque entonces es importante tener en cuenta, muchas de las publicaciones se refieren a este medicamento
como insulina de glira, pero realmente en nuestro sistema de salud aparece es como insulina de gludec más liraglutide, lapicero de 3 mililitros. Y la concentración es de 100 unidades por cc más 3.6 miligramos por mililitro. Es decir, hay que poner la concentración de los dos componentes. De la insulina de gludec, que es 100 unidades por cc, y la otra, y del liraglutide, que en este dispositivo es 3.6 miligramos por mililitro. Siempre hay que tener en cuenta que los estudios de esta combinación inician con 16 unidades y el paciente ya venía con insulina. Y uno dice, uy, pues esta paciente viene con 70, ¿yo cómo le voy a empezar con 16 unidades? Y es muy importante tener en cuenta que el atractivo de esta combinación es que siendo muy potente produce una titulación muy segura, muy potente. Entonces, no, y la dosis tope de insulina de gludec en esta combinación es 50. Entonces uno va a decir, pero si está en 70 voy a utilizar un medicamento que solo me da 50, sí, porque es una combinación que lo que hace es combinar la potencia, pero al mismo tiempo interactuar para reducir riesgo de hipoglicemia y reducir efectos gastrointestinales. Y esto se reduce, esto es importante porque en la práctica vamos a iniciar, así el paciente tenga 70 unidades o 60 o 50 de insulina basal, si vamos a usar esta combinación, vamos a empezar con 16 unidades y vamos a titular cada tercer día y sabiendo que esa titulación va a ser bastante segura desde el punto de vista de hipoglicemia y efectos gastrointestinales. Entonces, en este caso de Josefina en particular, uno podría hacer varias cosas antes de pasar al siguiente caso y me demoro 2 minutos. No, tranquilo, qué pena con usted. No, lo primero es, podríamos intensificar. Yo en este caso recomendaría el inicio de glira, de gludec más liraglutide. Empezaría con 16 unidades. La mayoría de estudios en estos pacientes que tienen tanta dosis podrían estabilizarse entre 30 y 45 unidades. Entonces yo mandaría suficiente insulina como para que llegara al menos a 30 mientras vuelvo a ver al paciente, que eso serían 3 lapiceros por mes. Empezaría con 16 unidades, garantizando que se le aplique bien, que lo rote bien, que no tenga lipodistrofia, y que cada 3 días, si la glucometría está en mayor de 130, le vaya subiendo a 18, 20, 22, solo con glucometría en ayunas. También hay estudios donde esta combinación se titula con solo 3 glucometrías en la semana, pero dado que esta paciente tiene 70, yo creo que es mejor hacerlo cada tercer día para rápidamente llegar a la dosis que necesita. Adicionalmente, esta paciente, no sé si te puedes devolver al caso clínico inicial, o sea, a la diapositiva inicial, ¿qué otros medicamentos tenía? Tenía metformina y linagliptina. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que como el liraglutide es una terapia incretínica, ¿verdad? Y la linagliptina es un inhibidor de PP4 que lo que hace es inhibir la enzima que degrada las incretinas en el cuerpo. Serían dos medicamentos que actuarían en el mismo blanco, solo que pues el liraglutide es mucho más potente. Entonces, habría que suspender la linagliptina. Habría que suspender la linagliptina porque no habría necesidad de combinar de glira con linagliptina. Podemos dejar la metformina si la tasa de filtración nos lo permite, que la creatinina no la La en veo. 34, la 34, doc. La tasa le da 34. Ahí también es importante tener en cuenta que por debajo de 30 estaría contraindicada la metformina y entre 30 y 40 la dosis máxima de metformina debería ser de 1 gramo. O sea que esta paciente por la tasa de filtración nos toca disminuirle la dosis de metformina a una sola tableta al día, sea de 850 miligramos o sea de 1000 miligramos, pero no más de 1000 miligramos al día por la tasa de filtración. Y también hay que tener en cuenta que tiene microalbuminuria positiva, tiene 80 miligramos por gramo. Y los medicamentos, en este caso, un inhibidor SGLT2, digamos que los medicamentos que han demostrado que además de controlar mejor el azúcar, pueden prevenir este deterioro de la enfermedad renal, sobre todo los inhibidores SGLT2. Entonces, un inhibidor SGLT2 no nos sirve de mucho para el control glicémico, pues este paciente está muy, muy fuera de metas. Si el paciente estuviera en 7,5 con insulina glargina 30, más linagliptina, y uno diría,
bueno, pues póngale un inhibidor SLT2 y estamos bien, pero con hemoglobina glicosilada de 10 no hay ningún estudio que muestre que adicionar inhibidor SLT2 vaya a lograr un buen control glicémico. Entonces, sí hay que ponerle un inhibidor SLT2 tipo empagliflozina, dapagliflozina, porque eso nos previene el deterioro de la enfermedad renal. Y una de las cosas importantes acá es siempre pensar en diabetes, no solamente en el control glicémico, sino que esto es algo nuevo también y es, hay que mirar riesgo de progresión de enfermedad renal, riesgo cardiovascular, y para eso pues también habría que tener en cuenta control de la tensión, control de los lípidos, que no fume, etcétera. Pero en este paciente en particular, yo ajustaría los orales, le pondría Declira, le pondría metformina máximo 1 gramo y le pondría algún inhibidor SLT2 y le suspendería la linagliptina. Muchas gracias por el caso, estaba muy interesante, tenía muchas cositas. A usted muchas gracias. Ahora cedemos el paso al doctor Juan Pablo Cortés. Buenas tardes al auditorio, buenas tardes, doctor. Entonces, el siguiente Buenas tardes, caso Juan Pablo. que escogimos es un paciente de 53 años llamado Eduardo, que tiene como antecedente hipertensión arterial, obesidad grado 1, dislipidemia, antecedente de un infarto al miocardio hace 3 años, no refiere pérdida aguda de peso, su índice masa corporal actual es de 31.2 kilogramos por metro cuadrado, tiene una tensión arterial controlada, obesidad central, sus laboratorios tienen una hemoglobina glicosilada fuera de metas, 8.8%, una tasa de filtración glomerular de 57 milímetros por minuto, con una microalbuminuria de 16 miligramos por decilitro, un perfil lipídico con un NL en metas y un TSH normal. En cuanto al manejo, el paciente está con metformina 1.7 gramos días, termisaltan amlodipino, atorvastatina, citalglitina 100 miligramos día y empagliflozina 100 miligramos día y ácido citrasalicílico a dosis de prevención secundaria para prevención de trombos. Y con la meta objetivo es de glicada es de menos del 7%. Entonces nuestras preguntas son las siguientes. ¿Cómo se evalúa el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Muy bien, digamos que, como les decía antes, uno en diabetes tiene la tentación de irse solo al control glicémico, y es que el control glicémico es muy importante porque pues, se asocia a complicaciones microvasculares, nefropatía, retinopatía, neuropatía, y lograr un buen control glicémico pues es prioritario. Pero también sabemos que tenemos metas igualmente importantes en un paciente diabético, como cuáles, digamos, veíamos anteriormente, evitar las hipoglicemias. Segundo, controlar el riesgo cardiovascular. Tercero, controlar el peso, ¿no? Todas esas son metas muy importantes desde el punto de vista del manejo de la diabetes. Entonces, en este paciente, pues tiene una diabetes mal controlada, pero se ha infartado, ¿no? Tal vez lo prioritario aquí en este paciente, entre otras cosas, es evitar un nuevo evento cardiovascular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya miraríamos. Pero en cuanto a la pregunta, ¿cómo evaluamos el riesgo cardiovascular? En este caso en particular, en los diabéticos tipo 2, uno podría tener 3 grandes grupos, todos con un riesgo relativamente aumentado, pero unos con un riesgo mayor que otros. En el primer grupo de más alto riesgo, de muy alto riesgo cardiovascular, recuerden que 2/3 de los pacientes diabéticos, la mortalidad está dada por eventos cardiovasculares. Entonces, el grupo de más alto riesgo es aquel que ya se ha infartado, como este paciente. E incluso uno podría poner en este grupo de muy alto riesgo aquel paciente que tiene diabetes de más de 10 años de evolución y ya tiene enfermedad microvascular. Esos pacientes, digamos retinopatía, nefropatía, esos pacientes, los estudios muestran que tienen alto riesgo cardiovascular, y si tienen nefropatía y microalbuminuria, pues especialmente los pacientes tienen muy alto riesgo cardiovascular. Así que ese sería como un grupo de los pacientes, más o menos un 30-40% de nuestros diabéticos está en ese grupo que es extremadamente alto. O sea, es como decir, ya se infartó, el riesgo que se vuelva a infartar es altísimo, o tiene enfermedad microvascular establecida más de 10 años, ese paciente pues tiene alto riesgo.
muy alto riesgo, casi como si se hubiera infartado. Un segundo grupo en los diabéticos tipo 2 sería un paciente de alto riesgo, digamos que sería aquel paciente que no se ha infartado, que no tiene enfermedad microvascular o no tiene más de 10 años de enfermedad, pero que tiene más de 2 factores de riesgo, es decir, fuma o tiene dislipidemia, es hipertenso, es obeso. Entonces ese paciente es un paciente de alto riesgo cardiovascular. En ese paciente también deberíamos considerar un alto riesgo, tal vez no tan alto riesgo como el primer grupo, pero es un paciente de mucho riesgo. Y en un tercer grupo que no podríamos llamar de bajo riesgo porque no hay un paciente diabético que no tenga riesgo de enfermedad cardiovascular, y es que los estudios muestran que el riesgo en todos los diabéticos tipo 2 es un 70-80% más de riesgo cardiovascular que un paciente de la misma edad sin diabetes. Entonces, pues todos los diabéticos tienen durante su vida un riesgo muy aumentado de enfermedad cardiovascular, pero tal vez un tercer grupo de menos riesgo sería aquel paciente con menos de 10 años de enfermedad, o sea, de diabetes, sin daño del órgano blanco y adicionalmente sin factores de riesgo adicionales. Paciente recién diagnosticado, que está juicioso, que tiene hemoglobina glicosilada en metas, que hace ejercicio, que se cuida en la alimentación, que no tiene daño microvascular, pues ese paciente sería como el diabético de menor riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de los diabéticos hay mucha heterogeneidad en el riesgo cardiovascular. Por eso no se le puede decir a todo el mundo aspirina, a todo el mundo estatina. Pues a la gran mayoría sí, sobre todo si son de muy alto riesgo, pero no todos. En particular este paciente pues es del primer grupo, es paciente de muy, muy alto riesgo porque ya se infartó. Muchas gracias. Siguiente, doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los medicamentos que han mostrado un impacto cardiovascular en prevención primaria y secundaria en este grupo de pacientes? Sí, digamos que en este caso este paciente sería prevención secundaria porque ya se ha infartado y en prevención secundaria, es decir, medicamentos que en pacientes de muy alto riesgo han demostrado disminución del riesgo cardiovascular, están digamos, hablando de medicamentos para la diabetes, eh, están los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Evidentemente, pues también hay medicamentos como las estatinas que han impactado, la aspirina también, pero en este caso hablando de medicamentos para el azúcar, pues lo novedoso de la última década es que nadie se esperaba que los medicamentos dirigidos para controlar el azúcar controlaran el riesgo, disminuyeran el riesgo cardiovascular más allá del control glicémico. Y aquí tenemos entonces dos grupos. Uno, los inhibidores de SGLT2. De hecho, este paciente ya tiene empagliflozina, o sea, ya tiene un medicamento modificador de ese riesgo. Y adicionalmente, los agonistas GLP-1, aunque pues no todos los agonistas, sobre todo semaglutida, liraglutide y dulaglutide, que son los medicamentos que han mostrado prevención secundaria. Algunos estudios han involucrado a pacientes de ese segundo grupo que no tenían, una enfermedad cardiovascular establecida, pero tenían factores de riesgo, eran pacientes de alto riesgo, y sobre todo para los análogos de GLP-1 han mostrado que se puede reducir este riesgo en prevención primaria en pacientes de muy alto riesgo. Esto aplica para los análogos de GLP-1, pero no hay evidencia y no aplica para los inhibidores SGLT2, que sí pueden impactar en otras cosas, pero en eventos cardiovasculares tipo MACE, que son infarto, eventos cerebrovascular o muerte cardiovascular, pues solo en prevención secundaria. Por ahora tenemos evidencia con los inhibidores SGLT2. Que este paciente tiene empagliflozina, está bien, pero eso es una buena decisión. Tiene metformina, tiene insulina, si no me acuerdo, si no estoy equivocado, pero no tiene digamos, no tiene un buen control glicémico a pesar de eso, tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, entonces habría que hacer algo adicional. Ujú. Doctor, nuestra tercera pregunta es, ¿vale la pena utilizar empagliflozina y un análogo GLP-1? ¿Cuáles serían los mayores beneficios?
Sí, uno podría pensar que como ya está este paciente con empagliflozina, ¿para qué poner un análogo GLP-1 si ya está cubierto el riesgo cardiovascular? Digamos que los medicamentos, los mecanismos de acción de los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1 son completamente diferentes. Y cuando se combinan, los efectos pueden ser sinérgicos. Digamos que los inhibidores SGLT2 tienen un comportamiento de prevención cardiovascular, prevención secundaria, sobre todo mediante mecanismos hemodinámicos. Es un glucosúrico muy importante. Y el análogo de GLP-1 tiene un efecto mediado metabólicamente y más por estabilización de la placa. Entonces, muchos autores y expertos en el tema creen que los efectos de los dos medicamentos son sinérgicos y que no se agota con un solo medicamento, sino que combinarlos podría ser, digamos, podría llevar a este efecto sinérgico que puede proteger aún más este tipo de pacientes de alto riesgo. Ahora bien, no hay un estudio clínico que muestre cuál es el efecto donde el desenlace sea evento cardiovascular, pero sí hay muchos estudios que muestran que combinar estos dos medicamentos es seguro y que mejoran los factores de riesgo de sus pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Doctor, ya que estamos hablando de los análogos de GLP-1, ¿son todos iguales o hay diferencias más allá de la parte cardiovascular? Sí, es importante tratar de mirar si hay un efecto de clase o no, porque uno puede decir, eh, eh, todos los análogos LP1 dan lo mismo, todos los inhibidores de LT2 dan lo mismo, todos los inhibidores de PP4 dan lo mismo. Desde el punto de vista de su pregunta con los análogos LP1, hay estudios cabeza a cabeza que muestran que hay diferencias. O sea, si uno toma, por ejemplo, inhibidores de PP4, no hay estudios así muy grandes ni bien diseñados comparando, por ejemplo, linagliptina contra sitagliptina con dabilaptina, no los hay. Y si uno también busca estudios de inhibidores SGLT2 cabeza a cabeza, pues tampoco va a encontrar muchos estudios, sobre todo, pues sí puede haber estudios de vida real o estudios observacionales, pero estudios clínicos seguramente no va a haber. Esto no aplica para los análogos de GLP-1. Una cosa muy interesante es que hay muchos estudios cabeza a cabeza con cada uno de los análogos de GLP-1. Es decir, hay estudio cabeza a cabeza de semaglutide contra exenatide, ya sea diario o semanal. Existe estudio de liraglutide contra semaglutide, semaglutide contra dulaglutide, dulaglutide con liraglutide. O sea que tenemos mucha evidencia de primera calidad que nos da seguridad sobre las diferencias que existen entre ellos. Desde el punto de vista cardiovascular ya veíamos que los únicos estudios que han mostrado protección son liraglutide, semaglutide y dulaglutide. Pero desde el punto de vista del peso y del control glicémico, los estudios muestran que semaglutide es superior a liraglutide y también a dulaglutide en el control de peso sobre todo, y también desde el punto de vista de control glicémico, semaglutide es superior a liraglutide y exenatide. Si uno compara la dosis tope de semaglutide, que es de 1 miligramo semanal, esta dosis es superior a cualquier dosis de dulaglutide o liraglutide o cualquier otro análogo GLP-1. Entonces, sí existen diferencias entre los análogos GLP-1 más allá de la parte cardiovascular, con más potencia en peso y en hemoglobina glicosilada con el uso de semaglutide. Doctor, nuestro siguiente interrogante es ¿cuál es el efecto de estos medicamentos en la obesidad de Eduardo? Es, digamos, importante saber que los medicamentos análogos de GLP-1 son medicamentos que a diferencia de la insulina no producen ganancia de peso, sino que al contrario producen pérdida de peso. Y esta pérdida de peso en la mayoría de los pacientes es clínicamente significativa. ¿Cómo se define una pérdida clínicamente significativa? Como una pérdida de peso mayor del 5% del peso corporal total. Si uno ve, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, existe una pérdida de peso. Con metformina también puede haber una pérdida de peso. Con inhibidores de PP4 puede que no haya ganancia, pero tampoco pérdida.
pero esta pérdida en metformina y con inhibidores SGLT2 rara vez supera la significancia clínica, o sea, el 5% del peso corporal total. Esto no es así con los análogos de GLP-1. Con los análogos de GLP-1 vamos a esperar una pérdida significativa de peso en un porcentaje importante de nuestros pacientes. Y si lo comparamos con insulina, pues con insulina van a ganar mucho peso. Entonces, definitivamente este paciente que tiene obesidad, no sé si me puede mostrar nuevamente la diapositiva inicial. No me acuerdo cuál era el grado de obesidad. Creo que era 31, si no estoy mal. No. Pesaba 88 y tenía un índice de masa corporal de 68, sí. Perdón, una talla de unos 68 metros y con un índice de masa corporal de 31, con una obesidad de predominio central, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que hablábamos al principio es que en diabetes uno no va dirigido solamente a la hemoglobina glicosilada, sino también a evitar hipoglicemia, a evitar riesgo cardiovascular y a disminuir el riesgo de ganancia de peso. Y aquí con un análogo GLP-1, pues podríamos en este caso tener un control de peso importante, podríamos lograr disminuir la dosis de insulina basal, podríamos mejorar el control de peso de este paciente. Nuevamente recordando que no todos los análogos GLP-1 son iguales y que el análogo superior en cuanto a pérdida de peso es semaglutide. Esto comparado con liraglutide, con dulaglutide y con los demás análogos GLP-1. Muy bien. Continuamos con nuestras preguntas. ¿Debemos iniciar insulina en este paciente? ¿Qué nos dice el consenso? ¿Me puede volver a la inicial, del paciente, a la diapositiva donde están los datos del paciente? Es que no recuerdo si ya tenía insulina o no. No, no tenía insulina. Pensé que ya tenía insulina. No, no tenía insulina. Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo importante es saber que los medicamentos orales son la maravilla, son medicamentos muy buenos. La metformina pues es buena, bonita, barata, es segura desde el punto de vista cardiovascular, no aumenta de peso, tiene un poco de problemas con tolerancia en algunos pacientes, etcétera. Eh, la sitagliptina es un medicamento que tampoco induce ganancia de peso, no induce hipoglicemia, no es muy potente, pero es bastante seguro. Y la empaglifosina es un medicamento que no es solamente seguro desde el punto de vista cardiovascular, sino que protege desde el punto de vista cardiovascular y no produce ganancia de peso. Y usualmente es bien tolerado. Estos medicamentos tienen un problema y es que en la diabetes tipo 2 hay una historia natural de deterioro de la producción de insulina endógena. Podemos pensar que la cantidad y calidad de esas células productoras de insulina disminuye con el paso del tiempo y el paciente tiende con el tiempo a estar mal controlado. Entonces, hay estudios muy interesantes que toman pacientes con hemoglobina glicosilada de 8,8, por ejemplo, de 9, con este paciente, y los aleatorizan a recibir estos tres medicamentos, o sea, inhibidor de PP4, inhibidor de SGLT2 y metformina, o a recibir una terapia inyectable. Con estos tres medicamentos, solo el 20% de los pacientes logran una hemoglobina glicosilada. Si el paciente venía solo con metformina, y con estos tres medicamentos, solo el 20% logran metas de menos de 7%. Con terapias inyectadas, ya sean insulinas basales o GLP-1 o combinaciones de GLP-1 con insulina basal, este porcentaje puede llegar a 60-70%. O sea que a veces uno necesita, en la medida en que el paciente está muy alto y está solo con metformina, o como este paciente ya tiene triple terapia oral y la hemoglobina glicosilada está muy elevada, pues se necesita una terapia inyectable. Y aquí es muy importante como la empatía con el paciente, darle el tiempo al paciente para que entienda un poquito la importancia, porque siempre va a haber una resistencia inicial a la terapia inyectada. Y esto pues, es muy propio de nuestra cultura. Lo segundo que habría que decir acá es que la terapia inyectada no es solo insulina, sino que podríamos utilizar un agonista de GLP-1. Y la pregunta entonces sería, ¿qué dicen las guías? Las guías del ministerio elaboradas por Colciencias y que muchas veces se usan en nuestros sitios de trabajo para evaluar la calidad de nuestra atención y muchas veces están adoptadas por muchas instituciones, dicen que un paciente con
mal control glicémico como este, que tiene enfermedad cardiovascular establecida y que tiene, como este paciente, además obesidad, uno debería preferir un análogo de GLP-1 sobre el uso de insulina, porque pues aquí vamos a tener beneficios